Listo. Y bueno, entonces empecemos con una oración. Les voy a compartir una oración para que la hagamos todos. Voy a estar también utilizando este tablerito, díganme si lo ven bien, para que vayamos anotando como las cosas importantes. Buenísimo, se ve perfecto. Entonces hagamos esta oración todos. Es una oración que hace poquito estoy haciendo todos los días y que me ha servido muchísimo acá en el seminario para que el Espíritu Santo me ayude a comprender muchísimas cosas. Y sobre todo para que me ayude a tener una memoria retentiva, porque yo tengo una memoria de costal pésima, o sea, yo no me acuerdo de nada. Entonces esta oración ha sido súper importante para ayudarme a recordar muchas cosas. Entonces hagámosla todos juntos. Ven Espíritu Santo Divino, Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Ven sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo y dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto te lo pido por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que vamos a tratar realmente superficialmente es los sacramentos. Y antes de empezar, no voy a empezar directamente como con la materia, sino con algo con lo que siempre empiezo, que tal vez algunos de ustedes ya han oído o conocen, que es un regalo, es tal vez el regalo más grande material que tengo, que es un diario. Es un diario que me regalaron mis papás me escribieron mis papás cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Entonces pueden leer la fecha, es de 1981, o sea que también pueden hacer el cálculo de más o menos cuántos años tengo. Y el día en que nací, el 4 de enero de 1982, mi papá me escribe algo que tiene mucha relación con los sacramentos y que espero que nos demos cuenta en qué sentido tiene tanta relación con los sacramentos, pues con esta charla. Dice lo siguiente: mi adorado hijito, entre paréntesis, en esa época no se sabía si estaban esperando a un niño o una niña, entonces pues no existían ecografías, entonces por eso ponen entre paréntesis A. Son las 6:40 de la mañana y se acaban de llevar a tu mamita a la sala de partos. Estamos en la clínica del Bosque, habitación A02. Tu mamita muy guapa y linda, pensando mucho en ti y orando al Señor porque todo salga muy bien. Yo también oro pidiendo al Señor por los dos. Te amo profundamente, lo mismo que a tu mamita. Sufro mucho al ver los dolores que le dan. La amo muchísimo. Hace un rato le leí a tu mamita el pasaje de Juan 1 al 18 y es muy lindo, te copio un fragmento. Pónganle mucha atención a esto porque esto es lo que tiene que ver con todos los sacramentos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo, te recibo con mucho amor y ternura y que Dios te bendiga siempre. Amén. Eres un varón precioso, naciste a las 6:57 am, mediste 55 centímetros y pesaste 3.800 gramos. Era pesadito, desde chiquito, nací pesadito. El caso es que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los sacramentos? Y la verdad es que los sacramentos son un regalo de Dios, son un don de Dios que nos permiten ser parte de la familia de Dios. Y vamos a empezar entonces con lo que dice
literalmente el catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchos catecismos, ¿no? Los catecismos los hacen los ordinarios del lugar, es decir, los obispos pueden hacer un catecismo, pero hay un catecismo grande que hace relativamente poco hizo San Juan Pablo II y que le pidió al Papa Benedicto XVI, en ese momento era cardenal, que ayudara en la redacción. Fue como quien coordinó la redacción del catecismo. Y ese es el último de los catecismos. Entonces, vayan buscando en el catecismo, si los que tienen, el numeral 1131. Pero antes de esto, quiero empezar con otra cosa. Y es que nosotros los católicos creemos en un Dios bastante diferente al que creen el resto de las personas. Mucha gente dice, no, pues es que todo el mundo cree en el mismo Dios, pero la realidad es que no todos creemos en el mismo Dios. Hay muchas formas de aproximarse a Dios y la humanidad a través del tiempo siempre ha tratado de hacer aproximaciones a Dios. ¿Y en qué radica la diferencia del Dios judío-cristiano del resto? O al menos sí, el Dios judío-cristiano y también pues el del Islam un poco, es en que por mucho tiempo el ser humano trató de entender las cosas que no entendía y le daba explicaciones de deidades a las cosas que no entendía. Entonces, por ejemplo, el sol, como no lo podía entender y no lo podía explicar, entonces le ponía el nombre de Dios, un Dios sol o el Dios que fuera. El caso es que siempre, a través de la historia, el ser humano ha buscado eso, que haya explicaciones de lo que no puede entender y se les da nombres de dioses. La diferencia con el Dios judío-cristiano es que no es que nosotros tratemos de dar explicaciones a las cosas que no entendemos, sino que Dios nos da explicaciones a nosotros. Es decir, el sentido de aproximación es totalmente distinto. Mientras antes nosotros mirábamos hacia afuera para entender a Dios, ahora Dios mira hacia nosotros para hacerse entender, se hace próximo. Entonces, a través de toda la historia de la salvación, es decir, la historia de la Biblia, Dios está tratando de hablarnos, se conecta con nosotros de diferentes maneras. No es que nosotros estemos buscándolo, sino que Él nos busca a nosotros. Y eso es totalmente importante, porque la forma de comunicarse es diferente. Y hace que partamos de un principio fundamental del cristianismo, y es la definición del amor. Nosotros a veces definimos amor como las cosas que nosotros hacemos, sentimos o pensamos por los demás, pero el amor no es eso, y eso está muy claro y evidente en lo que se define en Primera de Juan 4, 8, 16. Dice, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros amemos, sino en que Dios nos ha amado primero. Dios nos ha amado primero. Entonces, si entendemos eso, entendemos cuál es el lenguaje del amor. No es que nosotros hagamos muchas cosas, sino que Dios nos hace partícipes y Él es el que nos va hablando a nosotros como niños. Entonces, hay una definición muy importante en otro catecismo, el de Baltimore, que dice lo siguiente, les voy a copiar. Un sacramento es un signo externo instituido por Cristo para dar gracia. Los sacramentos reciben de Dios el poder de dar gracias por los méritos de Jesucristo. Ya les copio esto. Un segundo, porfa. Un sacramento es un signo externo instituido por Cristo para dar gracia. Los sacramentos reciben de Dios el poder de dar gracias por los méritos de Jesucristo. Y no sé si alguien tenga a la mano ya la definición del catecismo según ese numeral que les di, el 1131. Si no, ya se los pego. Creo que ahí está. Según ese... No sé si es así. Ok. ¿Cuál? ¿Lo leo o...? Bueno, ahí está. Sí, dale, léelo. Bueno, los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.
Ok, entonces lo que vamos a hacer casi que es desmenuzar este párrafo. Esto es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Los sacramentos son signos eficaces que tienen un poder, una fuerza de gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. ¿Esto qué quiere decir? Primero, miremos el elemento de la fuerza. Los sacramentos adquieren la fuerza de Jesucristo, pero ¿fuerza para qué? Si nosotros nos acordamos un poco de varios pasajes bíblicos, nos damos cuenta que la fuerza que sale de Jesucristo sana, cura, literalmente. Hay muchos pasajes que nosotros podemos encontrar en la Biblia de sanaciones, de cómo nuestro Señor sanaba y curaba. Jesús se hizo carne y sangre para sanar nuestra carne y nuestra sangre. Pero va más allá de lo físico, la sanación, y la sanación se convierte en una sanación espiritual para salvarnos. Es decir, los sacramentos lo que hacen es sanar, pero no solamente la naturaleza corpórea, sino la naturaleza espiritual. Todas las sanaciones que encontramos en el Evangelio son signos externos de realidades más profundas espirituales, sanaciones espirituales. No sé si se acuerdan, por ejemplo, del pasaje de la hemorroísa, ¿no? De la mujer que tiene el fluido de sangre y que toca un fleco de la túnica de nuestro Señor y se sana. Y dice que salió una fuerza de él y que fue sanada. Y él dice, bueno, ¿quién me está tocando? Y había mucha gente alrededor que lo estaba tocando. Y ella se acerca y pues dice que ella fue y quedó sanada. Y él le dice, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Y si nosotros traten de hacer el ejercicio cada vez que encuentren un pasaje de un milagro de sanación, van a ver que las palabras de Jesús siempre terminan diciendo, tu fe te ha salvado, no te ha sanado. O sea, es decir, la sanación física es, es, una, es un signo de una sanación mucho más profunda, la sanación espiritual. Y ese es el poder que tiene Jesús. Eso lo pueden encontrar en Lucas 7:50. Es interesante notar que las curaciones de Jesús usan medios físicos como el barro, la saliva, palabras, incluso una mirada para sanar. Todas las sanaciones están intermediadas por algún elemento físico. Por ejemplo, en alguna ocasión también Jesús escupe en la tierra, hace barro, todo raro, ¿no? Uno dice como si que está cogiendo saliva para sanar, pero coge la saliva, se la unta en los ojos al ciego y lo sana a través de la mezcla que hizo con el barro y la saliva. ¿Y esto qué está diciendo? Esto está diciendo que Jesús y Dios habla a través del lenguaje físico. Es muy importante el lenguaje físico, corporal, para poder transmitir su mensaje. Esto lo hace porque sabe que para que nosotros aprendamos necesitamos los sentidos, los medios físicos. Nosotros, por ejemplo, necesitamos un abrazo, una palabra de consuelo. Nosotros necesitamos las certezas físicas para poder entender que está pasando algo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos peleados con una persona, a mí me pasa mucho que cuando estoy en conflicto con alguien, cuando estoy peleando, siento un vacío por dentro, como que hay algo que no me deja estar tranquilo, siento como un dolor en el corazón. Incluso por las noches no me deja dormir tranquilo eso. Y solamente hasta que hablo con la persona, hasta que oigo las palabras de te perdono o yo pido perdón, hasta que no hay algo concreto, no quedo tranquilo. Nosotros necesitamos de los medios físicos para poder relacionarnos. Y eso es lo grandioso de nuestra fe. Eso es una de las cosas muy lindas que se diferencian de todas las religiones. Y es que Dios nos habla en términos y en un lenguaje humano porque se encarnó, se hizo hombre. Eso quiere decir que el cuerpo y la naturaleza corpórea adquieren una importancia fundamental. Nuestra religión no es una religión como puramente espiritualista, sino que nuestra religión es una religión que está basada en un hombre. Nosotros seguimos a una persona de carne y hueso. Y eso lo vemos a través de toda nuestra fe.
Por ejemplo, los sacramentos funcionan de la misma manera. Nosotros saboreamos, oímos, olemos, vemos nuestra fe. Entonces piensen en cada uno de los sacramentos. En la Eucaristía estamos comiendo, literalmente. En la confesión estamos oyendo las palabras de la absolución. Eh, en el orden sacerdotal hay la imposición de las manos y las manos también del sacerdote son bendecidas con aceite. Y en general, en todas las cosas de la misa, está rodeada de cosas que son sensibles a los sentidos. Escuchamos las velas, olemos el incienso, y es una belleza participar en una misa que esté llena de los sentidos, que cantamos, escuchamos la música, eso es una belleza. Lastimosamente hemos ido perdiendo muchas cosas también de la liturgia que la hacen mucho más rica. Las liturgias solemnes que están llenas de esos detalles físicos, pues nos apelan muchísimo. Lo que pasa es que, pues a veces como que no, por la cotidianidad le hemos perdido el sentido a estas cosas. Entonces, los sacramentos, ¿qué son? Son medios físicos que proveen beneficios sobrenaturales y naturales. Eh, y quiero que pensemos también en este momento en los beneficios físicos y sobrenaturales que nos traen los sacramentos. Por ejemplo, con la confesión. Muchas veces, pues al menos a mí me pasa que cuando me confieso, físicamente siento algo diferente, es decir, como una sanación interior y espiritual, pero también física. La unción de los enfermos, pues literalmente está hecha para sanar el cuerpo, pero también el alma. Y así todos los sacramentos tienen de alguna forma la finalidad de sanar el cuerpo y el alma. La Iglesia dice que los sacramentos son los medios ordinarios para extender la salvación a todo el mundo. Sabemos que Jesucristo vino a la tierra en un momento específico de la historia. Y pues sería iluso pensar que marcó solamente durante un periodo de tiempo a la humanidad. La realidad es que Jesús marcó toda la historia de la humanidad, antes, durante y después de su paso por la tierra durante esos 3 años que caminó en el planeta. Y a través de la iglesia que él fundó, Jesús dio a los apóstoles, a los presbíteros, la posibilidad de que se hiciera presente su realidad en medio de nosotros hasta el día de hoy. Y lo hace precisamente a través de los sacramentos. Por eso manda a los sacerdotes a celebrar los sacramentos con él durante todo el tiempo en la tierra. Entonces quiero que lean, si alguien tiene, Mateo 28, 18 al 20, porfa. Que no lo tengo acá a la mano, entonces no lo va a copiar, pero si alguien lo puede leer en voz alta sería buenísimo. Mateo 28, 18 al 20. El que quiera. Yo lo tengo. Dale. Mateo 28, 18, ¿verdad? Sí, al 20. Misión de los discípulos. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Exacto. Este pasaje es reconocido como la gran comisión, es decir, esto fue lo que les mandó Jesús que hicieran. Esto fue la gran misión que les mandó. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva de los primeros apóstoles? A donde llegaban, a donde no los conocían, llegaban a un lugar nuevo y lo primero que hacían era empezar a predicar, a bautizar a la gente, celebraban la misa. Hay un documento que se llama la Didache, es un documento inclusive más antiguo que varios de los evangelios y varios de los textos del Nuevo Testamento. En la Didache hay unas especificaciones muy concretas, creo que se escribió más o menos en el año 70 o antes de Cristo,
después de Cristo, perdón, obviamente, en donde se establece unas cosas demasiado concretas, como por ejemplo, el pan que se utiliza en la misa tiene que ser tal y tal y tal, de tal forma. Cuando se celebra en la misa, todos tienen que estar reunidos en tal lugar. Donde está el obispo, ahí está Cristo. Es decir, la iglesia, inclusive antes de tener la Biblia, nosotros ya teníamos los sacramentos. Y esto es demasiado importante porque muchas veces, por ejemplo, los hermanos separados nos dicen que la única fuente de conocimiento es la Biblia, ¿no? Que es la única fuente de revelación. Pero eso no es verdad, porque si existía la iglesia antes de que existiera la Biblia, quiere decir que la iglesia misma es una fuente de revelación. Entonces, la tradición es una de las grandes fuentes de revelación a través de la cual nosotros pues conocemos a Dios. Entonces, los sacramentos han estado presentes desde siempre en la iglesia, pero nosotros podríamos pensar que solo han estado presentes desde el Nuevo Testamento, y eso no es verdad. Los sacramentos han estado presentes siempre. En todos los momentos de la historia de la humanidad han estado presentes los sacramentos, pero de una forma diferente. Entonces, un segundito. Entonces, ¿por qué los apóstoles hacían esto? No era como que hubieran llegado a pensar, no, pues somos unos duros, se nos ocurrió hacer estos sacramentos y hacer esto como porque es muy chévere y porque así nos parece que podemos hacer unas celebraciones muy, muy especiales. No fue una idea de ellos. Ellos hacían estas prácticas y ejercían estos sacramentos porque era un mandato de Dios, un mandato de Cristo clarísimo. Y podemos encontrar lastimosamente, pues por tiempo no vamos a mirar cada uno de los sacramentos porque en cada sacramento nos podríamos demorar pues 3 horas enteras dedicados a cada sacramento y cómo el Señor va mostrando cada sacramento y cómo hay prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Pero podríamos encontrar para cada sacramento clarísimamente en qué momento y cómo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Pero volvamos por un momento a la primera definición que hablábamos de lo que es un sacramento. Dice que entonces ya tenemos el elemento de la fuerza, ¿no? Esa fuerza que sale y que sana el cuerpo y que sana el espíritu. Pero lo primero que dice que es un sacramento es un signo, es un signo. Les voy a copiar la definición de signo un momentico acá en el board. Signo es un objeto, fenómeno o hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca otro objeto, fenómeno u hecho. Eso es un signo. Entonces, hay diferentes tipos de signos. Hay signos, por ejemplo, las palabras. Las palabras son un signo, ¿cierto? Las palabras son un signo que representan otra cosa. La palabra es un sonido que se producen mediante las cuerdas vocales, pero que significan otra cosa. Por ejemplo, si yo digo la palabra silla, está representando aquel objeto sobre el cual yo me siento, ¿cierto? Un corazón es un signo del amor. Mucha gente utiliza el corazoncito para significar amor. Las señales de tránsito son signos que varían según colores o tamaños, etc. Pero hay otro tipo de signos que son un poco más complejos y que contienen en sí muchos significados más o un significado mucho más profundo. Por ejemplo, el anillo de bodas. Usted mira el anillo de bodas y ¿qué está representando el anillo de bodas? El anillo de bodas está representando el amor, la fidelidad, la unión entre dos personas, está representando una alianza entre dos personas. Eso está representando. El anillo de bodas no tiene un valor por el material del que se ha hecho. Es decir, él podría ser de plata, podría ser de oro, podría ser de madera, y eso tiene cierto valor. Pues, por ejemplo, un anillo de oro pues puede que tenga más valor que uno de madera. Pero si el de madera era un anillo que el mismo novio lo hizo con sus manos y se lo entregó a la novia y lo hizo en una carpintería con todo su amor, pues puede representar inclusive mucho más y tener un significado mucho más grande que el anillo de oro que compró en una tienda, ¿cierto? Entonces, el verdadero valor del anillo de bodas está en lo que representa, en lo que representa.
Entonces los signos son símbolos visibles de cosas que son invisibles. Revelan algo del objeto que representan. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los signos son símbolos visibles de cosas que son invisibles. Revelan algo del objeto que representan. Entonces, por ejemplo, la forma circular del anillo representa la unión perpetua entre dos personas, una unión que no debe romperse. Por eso es circular, porque pues siempre está unida y es una unión perpetua. Eso significa la forma circular del anillo. Pero mientras los signos revelan algunas cosas, no lo revelan todo. Podemos ver el anillo, pero podemos estudiarlo, pero eso no muestra en su totalidad lo que representa el compromiso entre estas dos personas. Yo podría estudiar el anillo 1000 años, pero nunca va a poder entender lo que significa la relación entre dos personas. El anillo no es lo mismo al compromiso que representa. Por más de que estudiemos el anillo, no podremos definir el matrimonio. En esencia, la relación es una realidad misteriosa. La relación es un misterio. Los sacramentos, aunque son como todos los signos, como son la mayoría, es diferente al resto de los signos. Y esto entonces es muy, muy importante. Es decir, los sacramentos son signos diferentes al resto. ¿Por qué? Porque el valor simbólico de los sacramentos es muchísimo más profundo, más allá de los signos normales. Pensemos en el último bautismo. Acuérdense de un bautismo que hayan ido. Ustedes no sé si se acuerdan que el bebé cogen y lo lavan 3 veces con agua, le ponen 3 veces agua. Eso significa muchísimas cosas. Una de esas cosas significa el perdón de los pecados. Otra cosa que significa es la realidad de que Cristo estuvo en la tumba y duró 3 días en la tumba. Otra tercera cosa es la participación de la persona en la resurrección de Cristo, un nacimiento nuevo. Igualmente, el bautismo nos lleva a muchos pasajes bíblicos, por ejemplo, el bautismo de Jesús en el río Jordán. El Espíritu moviendo sobre las aguas en el relato de la creación simbolizado con la bendición del agua. Nos trae también a la mente las palabras de San Pedro que dice que las aguas del diluvio universal son símbolos de las aguas del bautismo. Pablo habla, por otro lado, del paso por el mar muerto en el contexto del bautismo en 1 Corintios. Estos son solo algunos ejemplos de símbolos que hay dentro de todo el relato de la Biblia que hacen referencia al bautismo. Entonces, con esa echada de agua ya se está haciendo alusión a muchísimos pasajes, a muchísimas cosas que quieren simbolizar. Esto es muy importante porque muestra que los signos sacramentales pueden representar muchísimas realidades al mismo tiempo. Y es increíble porque todo tiene un significado dentro de la liturgia, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, las velas que ustedes ven en la misa, en el altar, no son de decoración, obviamente, sino que las velas representan la luz que disipa las tinieblas y hace referencia al Génesis, cuando hay una división entre la luz y la oscuridad. Entonces, hay una gran simbología en todas las cosas que hay en nuestra religión. Todo tiene un contenido muy importante. Pero esto no es lo más importante. Que los sacramentos signifiquen muchas cosas no es lo más importante de ellos. Y estas interpretaciones no son unas interpretaciones arbitrarias, no es como que alguien haya dicho, no, pues yo quiero que el diluvio sea una imagen del bautismo. Esas son las interpretaciones que hicieron los apóstoles y las mismas personas que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es muy importante. Y no son signos, pues, interpretaciones arbitrarias. Pero lo más importante es que, por ejemplo, cuando el bebé es lavado con el agua, ese lavado no solo simboliza limpiarse del pecado original, sino que efectivamente restituye la gracia. Es decir, literalmente lava el pecado original. Yo no sé ustedes qué piensan del tema del pecado original, porque es un tema muy complejo. ¿Cómo así que un bebé
tiene pecado, ¿no? Y es una cosa difícil de explicar. Pero dentro de toda la historia de la salvación, si uno elimina uno de los elementos esenciales, no tiene ningún sentido la totalidad del mensaje. Por ejemplo, si nosotros no creemos en el pecado original, la cruz de Jesucristo no tiene sentido. Si nosotros no creemos que existe el pecado original, no tiene sentido que Jesús haya muerto por nuestros pecados. No es el nuevo Adán. Entonces, es muy importante entender cada uno de los elementos teológicos dentro de, pues, de la Biblia. Les voy a dar un ejemplo demasiado tonto para poder explicar un poco el tema del pecado original, porque se me hace importante aclarar ese tema. No sé si ustedes alguna vez han visto un bebé que nace de una mamá adicta a la heroína. Lo pueden buscar en YouTube, es una cosa tenaz. Uno ve el bebé ahí como en la cuna y de repente el bebito empieza a temblar horrible, no puede parar de temblar, está rojo, es una cosa increíble. Y uno dice, ¿cómo así que este bebé que no ha hecho nada está sufriendo estos efectos que son los efectos de la abstención del consumo a la heroína? Es decir, el bebé es adicto a la heroína sin que nunca haya probado la heroína. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros actos tienen repercusión en el mundo de los demás. Eso es una realidad innegable. Lo que yo haga tiene unos efectos en la realidad de los otros. Si esto pasa a un nivel físico, pues a un nivel espiritual pasa algo muy parecido. Es decir, mis pecados, a pesar de que no sean visibles y sea una realidad espiritual, tienen repercusión en la vida de los demás. Y la verdad es que nosotros estamos inmersos dentro de una realidad que es una realidad caída, de una naturaleza caída que tiende al pecado. Nosotros no sabemos por qué muchas veces hacemos lo que no queremos, por qué pecamos, por qué no estamos inclinados hacia el pecado. El bebé no tiene la culpa, pero sí nace dentro de ese ambiente, nace dentro de la realidad del pecado original. Entonces, ¿qué hace el sacramento? El sacramento no es un símbolo de lavar el pecado original, no es simplemente un símbolo, sino que efectivamente, por eso es eficaz. Vuelvan a la definición que vimos ahí en el catecismo. Es un signo eficaz. Que sea eficaz quiere decir que hace o que cumple con lo que contiene. Entonces, el sacramento nos santifica, nos brinda la gracia, nos lleva al paraíso. Eso es muy importante, caer en cuenta, porque eso es de lo fundamental del sacramento. El sacramento es un signo eficaz, es decir, cumple con lo que simboliza, hace realidad lo que simboliza. Y esto lo podemos ver a través como les comentaba, a través de toda la historia de la salvación. Dios siempre se ha relacionado con nosotros de manera sacramental. Los sacramentos que hoy celebramos no son una idea de la iglesia para hacer actividades lúdicas chéveres. Son la continuación y el cumplimiento de cómo Dios siempre nos ha tratado desde el principio. Lo que esto significa es que el Antiguo Testamento está lleno de sacramentos que apuntan y prefiguran a esos que Cristo instituyó. Y esto nos lleva a otra cosa, y es que los sacramentos no dependen de quien los ejerza, es decir, no dependen de las cualidades subjetivas del sacerdote. El sacerdote puede ser el peor de los sacerdotes, pero el sacramento, al ser ordenado por Jesús, se hace efectivo sin importar quién lo lleve a cabo. Por ejemplo, San Agustín dice que cuando Pedro bautiza, es Jesús quien bautiza. Y cuando Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero entonces yo les he dicho que hay sacramentos en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes alguna vez habían oído de eso, de los sacramentos del Antiguo Testamento? Creo que pues que no muchos como conocen de eso de los sacramentos del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que son dos tipos de sacramentos. Unos podríamos decirles sacramentos con S mayúscula y los otros sacramentos con S minúscula. Los del Antiguo Testamento son sacramentos con S minúscula.
Es decir, son elementos sagrados, pero que no son eficaces. Oigan, perdónenme si esto está como largo, un poco denso. No, Me avisen si está no, un poco denso. nada. Está buenísimo. Entonces, por ejemplo, podemos ver si alguien puede buscar Colosenses 2, 11, 12. Ahí vamos a ver un sacramento con S minúscula y un sacramento con S mayúscula. Perdón, Colosenses, ¿cuál? Colosenses 2, 11, 12. 2, 11, 12. Okay. Ya, si quieres lo leo. Hágale. Dice, por su unión con él están también circuncidados, no físicamente por manos de hombre, sino con la circuncisión de Cristo, que los libera de su condición pecadora. Han sido sepultados con Cristo en el bautismo y también con él han resucitado, pues han creído en el poder de Dios que lo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, está hablando de la circuncisión y del bautismo. Si ven que hacen referencia al bautismo como una nueva circuncisión, pero que no es la circuncisión del Antiguo Testamento, la circuncisión que era el rito mediante el cual se definía la alianza entre Abraham y Dios en el Antiguo Testamento, en donde se pedía que todos los varones fueran circuncidados. Pues era un sacramento con S minúscula, era una prefiguración del sacramento del bautismo. Lo que está haciendo Pablo ahí tiene un nombre específico, y esto es muy importante, tiene un nombre específico dentro del lenguaje teológico. Eso se llama una tipología. Entonces, la prefiguración de las realidades sacramentales del Antiguo Testamento que apuntan a las del Nuevo Testamento se llaman tipología. Les voy a copiar esto. Esto viene del griego tipos o tipo en español, tipología. Entonces es el proceso mediante el cual las obras de Dios en el Antiguo Testamento prefiguran lo que se lleva a plenitud en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. De esta manera, personas, lugares, personas, lugares, acontecimientos del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Y esto lo vemos todo el tiempo estamos viendo tipologías en el Antiguo Testamento de lo que pasa en el Nuevo Testamento, de la realidad de Jesucristo. En la misa estamos viendo tipologías también todo el tiempo. La liturgia, por ejemplo, el banquete de la palabra, ustedes saben que dentro de la misa tenemos el banquete eucarístico y el banquete de la palabra. El banquete eucarístico es el cumplimiento de muchas tipologías del Antiguo Testamento. Ahorita repasaríamos una que otra. Pero la liturgia de la palabra también. La palabra, si ustedes se dan cuenta, nosotros en el domingo leemos un pasaje del Antiguo Testamento, leemos un salmo y después leemos el Nuevo Testamento. Traten de hacer el ejercicio cuando vayan a misa y escuchen las lecturas, darse cuenta de la conexión tan grande que hay por lo general entre las lecturas. Y ahí uno se puede dar cuenta de la tipología, cómo esas lecturas del Antiguo Testamento están apuntando a las realidades del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3:20 habla del diluvio, por ejemplo, si alguno quiere ir buscando eso. Primera Corintios 10:2 habla del paso por el Mar Muerto. No me acuerdo qué pasaje habla del maná en el desierto. Los israelitas comieron del maná en el desierto y que era un pan que bajaba del cielo y que sostenía a los israelitas cuando estaban perdidos en el desierto. Esa es una tipología clarísima de la Eucaristía.
El paso por el mar muerto es una tipología del bautismo. El diluvio es una tipología del bautismo también. Porque la historia de la salvación se desarrolla también en 3 horas o en 3 escenas muy grandes para llegar a la plenitud. Son los escalones para llegar al cielo, esos 3 momentos, que son la era de la naturaleza, que comprende desde la creación hasta Moisés, la era de la ley, que comprende desde el monte Sinaí, los 10 mandamientos hasta Cristo, y la era de la gracia, que es desde Cristo hasta el día de hoy. Esos son los 3 momentos como más importantes en los que se puede dividir la historia de la salvación. Y entonces los eventos del Antiguo Testamento apuntan a los del Nuevo. Y lo que hace Jesús realza la importancia de las cosas del Antiguo Testamento. Jesucristo es el significado de estos signos. Eso lo pueden ver en el Catecismo numeral 1151. Es decir, en Jesucristo se cumplen todas esas cosas que se mencionaban en el Antiguo Testamento. Los sacramentos del Antiguo Testamento son transformados por Cristo y ahora son mucho menos, pero son mucho más poderosos porque tienen ya toda la fuerza impresa por nuestro Señor. Entonces antes había demasiadas reglas, demasiadas normas a través de las cuales Dios se comunicaba con nosotros, también a través de cosas palpables y físicas, y ahora lo hace de una manera muchísimo más sencilla y lo hace a través de 7 simples sacramentos, pero muy poderosos sacramentos. Estos sacramentos son lo que Dios hace por nosotros. Es su forma de manifestar su amor hacia sus hijos. A través de los sacramentos nos hacemos hijos de Dios. Y esto era lo que pues me refería con lo del diario. Es a través de los sacramentos que nosotros literalmente adquirimos esa nueva naturaleza, nos hacemos hijos de Dios. Dios se dona a nosotros a través de los sacramentos. La idea de ser parte de la familia de Dios es algo verdaderamente novedoso, es algo extraordinario. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias. Por ejemplo, al pueblo de Israel se le llama hijo de Dios, a Salomón, el hijo de David, se le llama hijo de Dios, a Adán se le llama hijo de Dios, pero no contiene esa realidad verdadera de hacer parte de la familia. En cambio, en el Nuevo Testamento, con los sacramentos, pues ya es una realidad total. Recibimos la gracia de ser hijos de Dios. Y eso lo pueden ver entonces en Juan 1 al 12, que fue el texto que mi papá me escribió ahí en el diario. La finalidad de los sacramentos es precisamente esto, que nosotros seamos parte de la familia de Dios. Y esto es una locura. Nadie en la historia de la humanidad se le había ocurrido que nosotros pudiéramos llamar a Dios papá, y mucho menos pues que Dios mismo fuera nuestro hermano y que diera su vida por nosotros. Eso es una locura. O sea, que nosotros podamos decir Padre nuestro es algo que no se encuentra en ninguna religión. Que nosotros podamos decirle a Jesús hermano y que por ende nosotros seamos hermanos literalmente entre nosotros, eso es una locura. Nosotros somos familia y somos familia por los sacramentos. Esta nueva intimidad con Dios será por el amor que Dios nos ha tenido primero. Acordémonos que la definición del amor no es que nosotros amemos, sino que Dios nos ha amado primero. Y esto es lo más hermoso de los sacramentos, que nos hace verdaderamente familia. Y siendo parte de la familia divina, si uno por ahí dicen como hijo de tigre sale pintado, ¿no? Entonces, si uno hace parte de la familia y uno vive dentro de esta familia, uno empieza a recibir las gracias de la familia. Así como existe el pecado original, pues también existe lo contrario, las gracias naturales que son dadas por hacer parte de la familia. Entonces, muchas veces si mi mamá es de buen genio o mi papá es muy inteligente, pues por lo general los hijos heredan las cosas positivas también de sus padres. Entonces, esos dones que se nos dan a través de los sacramentos son los mismos dones del Espíritu Santo, de la familia de Dios. Entonces nosotros a través de los sacramentos adquirimos el amor,
el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad, la templanza, la sabiduría, la ciencia, el temor de Dios, la piedad, la templanza. Se piensa que son solo 7 los dones del Espíritu Santo, pero en realidad son muchísimos más. Es más, son incontables los dones del Espíritu Santo. Y a través de los sacramentos todo el tiempo nosotros nos estamos configurando con Jesús, estamos volviéndonos parte de la familia y nos estamos alimentando de su ser, de su misma esencia. Entonces, a través de los sacramentos podemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Recordemos que los sacramentos transmiten la realidad que significa. Pasan de lo invisible a lo visible, del signo a lo que significan, del sacramento al misterio. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1075. ¿Cómo estamos de tiempo? Es que... Bien, sí, no, sí. Sí. Y de cansancio, porque está como tarde. ¿Cómo van? Bien. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Yo tengo una Sí, pregunta claro. Hablando de lo que decía sobre la tipología de los distintos sacramentos que se ha mencionado, en cuanto a la unción de los enfermos, ¿en dónde exactamente puede aparecer eso? Como esa tipología. En los Hechos de los Apóstoles se narra varias ocasiones y dice utilicen los aceites santos y bendecidos para sanar a los enfermos. Entonces ahí aparece, pero no sé la cita bíblica, pero si alguien busca en Google como por ejemplo aceite, sanar enfermos, Biblia, ahí les aparece de una. Antiguamente se utilizaba la palabra sacramentos y misterio indistintivamente. O sea, cuando se hablaba de misterios y se hablaba de sacramentos, se hablaba exactamente de lo mismo. Y aunque son muy parecidos, podemos hacer algunas diferencias entre lo que es un sacramento y es un misterio. Entonces, un sacramento hace referencia a los signos visibles presentes en los ritos de la iglesia. Entonces, los sacramentos son signos visibles. Y los misterios se refieren a la realidad invisible, espiritual, escondida detrás de los sacramentos. Entonces, por ejemplo, el sacramento del bautismo es el rito mediante el cual se bautiza. ¿Cuál es el misterio que hay detrás del bautismo? El perdón del pecado original y la restitución de la gracia. Ese es el misterio que hay detrás del sacramento. ¿Sí? Esto es importante porque para profundizar y examinar el sacramento se estudia el signo visible para entender el misterio que se esconde detrás de esto. Esto tiene un nombre también teológico. Eso se llama mistagogia. Mistagogia. Entonces, esto viene del griego mistagogos, que significa doctrina de los misterios. ¿Qué es la mistagogia? Esencialmente, la mistagogia es la tipología aplicada a los sacramentos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si la tipología es todas los eventos, personas, lugares, acontecimientos del Antiguo Testamento que prefiguran algo que se cumple y llega a su plenitud en el Nuevo Testamento, la mistagogia es lo mismo, pero sobre los signos específicos. Es decir, el pan, el vino, el agua, el aceite, eso es mistagogia. Esencialmente es la tipología aplicada a los sacramentos. Un ejemplo claro de esto es la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y esto pues es muy largo y extenso, pero y además es fundamental. No vamos a entrar en detalle de la mistagogia de la Eucaristía, pero principalmente nosotros lo que estamos celebrando en la misa es el sacrificio del Cordero, de la antigua alianza de la Pascua judía. Ustedes han visto en toda la Semana Santa lo que se celebra, lo que estaba celebrando nuestro Señor precisamente era la Pascua judía, ¿no? En donde se sacrificaba un cordero y que Dios le había ordenado a Moisés sacrificar el cordero primero por la última de las plagas, entonces sellar las puertas con la sangre de ese cordero para que cuando pasara el ángel de la muerte nadie se viera afectado, y después también el sacrificio del cordero como un culto ordenado por Dios.
Entonces ellos tenían que, por ejemplo, comer hierbas amargas. En la noche de la Pascua, ellos de pie comían el cordero, que tenía que ser un corderito sin mancha, tenía que ser un cordero que nunca se le habían roto los huesos. Comían también hierbas amargas, eso se llama la Pesaj. El Seder Pesaj es la Pascua judía, y hay el huevo de Pascua, por ejemplo, también aparece dentro de la Pascua judía. Hay una cantidad de elementos. Les voy a contar muy brevemente. Hay 3 panes que utilizan los judíos en su Pascua. El matzá es un pan ácimo, es decir, sin levadura, porque la levadura es, hagan de cuenta, una tipología del pecado. Es decir, con un poquito de pecado, eso se agranda la masa y llega a todas partes. Y eso nos pasa a nosotros. Un pequeño pecado y ya después vamos como ampliando y ampliando y ampliando el tema del pecado. Y entonces eran 3 panes que ellos no sabían que era una tipología de la Trinidad, y uno de esos panes se llamaba el aficomen. El aficomen era el pan que el presbítero, es decir, el anciano, escondía en algún lugar de la casa. Y entonces todos en la casa empezaban a buscar el aficomen, y quien lo encontraba se llevaba un gran regalo, por lo general un dulce, pero hoy en día regalan hasta carros, casas a quien encuentre el aficomen en las fiestas de los judíos más ricos. Jesús coge ese pan, el aficomen, y pronuncia las palabras consacratorias sobre el aficomen, diciendo: este es mi cuerpo, cuerpo de la nueva alianza, alianza nueva y eterna. Y esta es cuando toma la copa además habían 7 copas, y la última de las copas es la copa del Mesías, que ellos nunca la tomaban, los judíos, sino que la dejaban en la esquina de la mesa, esperando que el Mesías llegara y tomara esa copa. Pues Jesús toma por primera vez esa copa y pronuncia las palabras consacratorias sobre la copa del Mesías, y dice: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza eterna, sangre que será derramada por ustedes. Y entonces en ese momento Él da cumplimiento a todas las promesas del Antiguo Testamento, y convierte eso que era un símbolo en una realidad. Entonces se acuerdan que lo increíble del sacramento es que convierte en realidad lo que predica. Pues en este momento lo que se predica es que es su carne, es la carne del Cordero. Podemos ver las bodas del Cordero en el Apocalipsis. San Juan, por ejemplo, cuando ve pasar a Jesucristo por primera vez, señala y dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del hombre. Él reconoce por primera vez a ese Cordero del Antiguo Testamento y ve en Jesús el cumplimiento. Entonces, pues mistagogia es eso, es como los sacramentos son el cumplimiento de esas promesas de la Antigua Alianza. Pero esto no es una cosa mágica, ¿no? Los sacramentos no son como algo mágico. Hay un pecado que se llama simonía. Lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles 8, 20 al 11. La simonía es que había un mago que se llamaba Simón el Mago, que vio que los apóstoles con el Espíritu Santo lograban hacer grandes milagros, resucitar a los muertos, y él quiso comprar. Entonces le dijo a los apóstoles: oiga, ¿cuánto les pago para que ustedes me regalen ese don del Espíritu Santo? Y Pedro se enfurece y le dice: esto no se puede comprar, esto es un don de Dios, y lo que usted ha hecho es muy grave. Y creo que termina muriéndose Simón el Mago por haber cometido ese pecado de tratar de comprar el don del Espíritu Santo. Entonces, para poder entrar a ser parte de los sacramentos, los neófitos, que eran los primeros cristianos y que hacían un proceso de catecumenado, se preparaban muchísimo tiempo para poder entender estos misterios. Hoy en día, pues nosotros vemos la misa como una oferta más en Facebook, es la realidad. O sea, en este momento de pandemia ha perdido tanto como su esencia y su valor. Obviamente ha servido también muchísimo, ¿no? Porque se ha podido llegar a todas partes con la Eucaristía, pero lastimosamente es demasiado, se ha banalizado en mucho sentido la misa, y eso es muy triste porque entramos a celebrar algo que no estamos entendiendo, y por eso pues a veces somos descuidados con las cosas sagradas.
Eh, oigan, ya llevamos 1 hora, 11 minutos. ¿Todo bien? ¿Cómo van? Porfa, pongan carita de todo bien o no, si están muy cansados. Yo creo que la mayoría ya ni siquiera está acá, estamos como 3 personas. Gracias, gracias, Está gracias. buenísimo. Somos los que somos y estamos los que estamos. Bueno, entonces, entonces se preparaban durante un año entero para poder entender estas realidades, para que cuando llegaran al momento del sacramento, pues ellos pudieran ver esa realidad invisible y darse cuenta de la grandeza de lo que estaba pasando. Entonces, ¿con qué actitud hay que entrar para recibir los sacramentos? Con la actitud de ser parte de la familia. O sea, no es cualquier tipo de relación. No es cualquier tipo de relación, porque pues muchas veces hablamos como hay que tener una relación especial con nuestro Señor, hay que tener una relación personal, pero nosotros tenemos relaciones personales con todo tipo de personas. O sea, yo tengo una relación personal con el rapitendero, pues puedo tener una relación personal, pero eso no implica que haya una relación de verdadera intimidad. Y para poder recibir los sacramentos adecuadamente, yo tengo que tener en mi corazón como esa noción de ser hijo de Dios, de ser un niño. Por eso solamente los niños heredarán el reino de los cielos, solo los que tienen un espíritu de hijos de Dios heredarán el reino de los cielos, porque hay que entrar a ser parte de los sacramentos desde esa actitud de hijos. Porque los sacramentos son nada más y nada menos que promesas de alianza. Y esto es como lo tercero que hay que tener muy en cuenta. Los sacramentos son promesas de alianza. ¿Y qué es una alianza? Hay que entender que una alianza es diferente a un contrato. Una alianza, en el Antiguo Testamento está lleno de alianzas. Antiguamente era muy común. Las alianzas son signos presentes a través de la historia de la salvación. Por ejemplo, Dios hace una alianza con Noé, con Adán, con Abraham, con Moisés, con David. La alianza, la antigua alianza, lo traduzco también, es la alianza. Aló. Creo que se está cortando, no sé si soy yo, pero bueno, ya se arregló. ¿Aló, ya? ¿Ya o no? ¿Aló, aló? Ay, sí, ya. ¿Ya? Sí. Listo, listo. Entonces, los sacramentos son alianzas, ¿no? Entonces, vemos todas partes alianzas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento antes también se le decía antigua alianza y nueva alianza. Al Nuevo Testamento, la nueva alianza. Por ejemplo, la antigua alianza más importante es la que Dios hace con Moisés y también con Abraham. Pero con Moisés hace una alianza muy especial que es cuando los saca de Egipto, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, dice que Dios será, para ellos Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Esa es la antigua alianza. Les promete una relación de Dios y siervo. O sea, Él será el Dios y ellos serán los siervos. Por eso Jesús después dice, yo ya no los llamo siervos, sino amigos. Les promete una ley. La antigua alianza también contiene una ley y una tierra. Entonces tiene esos 3 componentes. Una relación entre Dios y el siervo, una ley y una tierra. Esas son las grandes promesas. La tierra prometida es Jerusalén, ¿no? A la tierra literal, física,
a la cual llegan y que hoy en día es el país de Israel, que después de la Segunda Guerra Mundial por fin pudo establecerse como país, como nación, reconocida pues por las Naciones Unidas. Y han estado peleando pues con los hijos de Isaac e Ismael durante siempre. No sé si saben un poco como la historia de ahí. Pues eso viene desde Abraham. O sea, Abraham es el primero con el cual Dios hace una alianza. Entonces Dios le promete a Abraham que él va a ser padre de muchos. Le promete que, y él ya siendo viejo, le dice que salga de Ur de Caldea. Ur de Caldea, pues es un lugar que estaba pasando por el peor de los momentos de pecado, y le dice Dios que salga de ahí, pero que él le promete que él va a ser el padre de un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo, que la arena del mar. Y él sale con su esposa que se llama Sara, y Sara es estéril. Y entonces pues Dios no, pues, Abraham empieza a decir, pero ¿cómo así? Entonces esto está muy difícil, ¿cómo vamos a poder ser padre? ¿Cómo vas a cumplir tu alianza si Sara es estéril? Entonces Sara misma le dice que tenga un hijo con Agar, la esclava. Y entonces tienen un hijo que se llama Ismael. Después de un tiempo, Dios le dice que va a tener efectivamente el hijo prometido, y cuando Sara escucha eso se ríe porque le parece como absurdo el tema, y pues termina teniendo Isaac. Isaac se llama la risa de Dios, pues se llama la risa de Dios pues porque se rió en el momento en que escuchó esas palabras. De Ismael viene todo el Islam, y cuando Abraham le dice a Agar, la esclava, que se vaya con su hijo, le promete a Agar que su hijo también será padre de muchos. Y le dice, pondré tu tienda al lado de la de tu hermano y van a durar peleando toda la vida. Y este es el día de hoy, después, o sea, en Abraham esto pasó muchísimo tiempo antes de Jesucristo. Y hasta el día la tienda de Isaac e Ismael están al lado y siguen peleando. Es decir, Palestina e Israel siguen siendo enemigos. Pero bueno, esto me estoy desviando muchísimo del tema de los sacramentos, perdona. El caso es que es muy importante entender esas alianzas que hace Dios en el Antiguo Testamento. Porque la alianza que hace Dios en el Nuevo Testamento es el cumplimiento total de todos los pactos que hizo Dios. Y una alianza entonces es diferente a un contrato. Nosotros, porque ya no hay muchas alianzas, porque ya nosotros no tenemos la terminología de la alianza, nosotros no entendemos lo que es una alianza y confundimos mucho la alianza con el contrato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una alianza y un contrato? Los contratos son temporales, se hacen sobre negocios, bienes y servicios. En cambio, las alianzas no son temporales, son los sujetos los que se vinculan mediante ellas. Y en su sentido más profundo afirman que yo soy tuyo y tú eres mío. Eso es lo que hace una alianza, es establecer el vínculo entre dos personas. Entonces les voy a poner esa definición acá porque esto es muy importante. Las alianzas no son temporales, son sujetos los que se vinculan mediante ellas, y en su sentido más profundo afirman que yo soy tuyo y tú eres mío. Eso es una alianza. Es el intercambio de personas que las convierten en familiares. No son hechas a nombre propio, sino que se llevan a cabo porque son hechas en nombre de Dios. Entonces, la forma de volvernos nosotros familiares es mediante la alianza. La alianza, entonces, si hiciéramos una comparación, la alianza es al contrato lo que el matrimonio es a la prostitución. ¿Sí? Uno es una alianza, el matrimonio es una alianza, la prostitución es un contrato. Esa es si pudiéramos visualizarlo, esa es la gran diferencia entre la alianza y el contrato. A través de toda la historia de la salvación, las alianzas se pactan mediante sacrificios rituales de juramento. Esta es la forma en cómo se lleva. Si en el contrato, para que el contrato se haga efectivo, requiere la firma de las partes o la voluntad de las partes por lo general, en la alianza
se requiere, en la alianza con Dios se requiere el sacrificio y el sacrificio de juramento. Esa es la forma mediante la cual la alianza se lleva a cabo. Y es muy importante darnos cuenta que en la numerología bíblica, a veces escuchamos el término numerología y podemos estar pensando como en algo esotérico de nueva era. No, no tiene nada que ver. O sea, hay numerología también bíblica. Por ejemplo, el 7 representa perfección, el 3 representa deidad, el 6 representa imperfección, el 9 representa presencia absoluta de Dios porque es 3 por 3, que es 9, 12 significa pueblo, 4 significa mundo, es decir, hay una cantidad de numerología dentro de la Biblia, y el 7 es el número de perfección y es un signo de alianza. Antiguamente, cuando alguien hacía una alianza, decía literalmente hago un 7 para decir que se comprometía en la alianza. Es como, no sé si ustedes han oído la palabra, oye, hágame un 14 o hágame un 2, creo que los costeños dicen 2, o hágame un 4, hágame un favor, el 14 no sé de dónde venga, es decir, ellos decían, hago un 7, significaba, hago una alianza. Y no es una coincidencia que Jesucristo haya establecido 7 sacramentos, porque son los medios mediante los cuales hacemos alianza con Dios. O sea, los 7 sacramentos son los medios mediante los cuales hacemos alianza con Dios. Es muy importante resaltar que la alianza es eterna y nos conduce a la vida plena en Dios, la verdadera vida en el cielo, nuestro destino final. El amor no ha sido hecho para un ratico. Es decir, nuestra alianza con Dios, Él no quiso simplemente hacer una alianza con nosotros para manifestar su amor por un ratico. Él no simplemente dijo, oiga, yo quiero que ustedes sean mi familia unos años, porque el amor que es Dios mismo, es perfecto. Y el amor, por definición, si es perfecto, no puede ser temporal, sino que tiene que ser eterno. Nosotros no es, dentro de la lógica, nosotros no entendemos que se ame por un rato. El ejemplo muy sencillo que doy siempre es como si tu mamá te dice, mi hijita, mi hijito, yo a usted lo amo mucho, pero ya mañana no lo va a querer más, usted dice, acá hay algo raro, esto está mal, o sea, está loco. Por eso la gente se casa porque quiere estar hasta el final de sus días junto a alguien. Cuando nosotros tenemos una tusa muy grande, es porque se nos corta el chorro del amor, porque no se da cumplimiento a aquello que se anhela en el fondo del corazón, que es un amor eterno. Mediante los sacramentos, Dios no solamente nos promete un amor eterno, sino que hace una alianza con nosotros para ser miembros de su familia, que podamos sumergirnos en Él y hacer parte de su esencia, que es el amor eterno. Porque Dios es Trinidad. Por definición, si Dios es amor, Dios tiene que ser relación. Por eso Dios es familia. Dios es una familia, porque el amor no existe entre uno mismo. O sea, el amor tiene que ser relacional. Por eso Dios, si es amor y si es perfecto, tiene que ser relación, tiene que ser trinitario. Y con los sacramentos nosotros participamos de una forma extraordinaria en esa alianza. Y eso es como la introducción a los sacramentos, man. Eso es como una introducción. Perdón lo largo. No, estuvo buenísimo. En verdad, gracias por la charla. Lo que decías, es un tema difícil de digerir, pero importante de comprender. Y pues obviamente, seguramente, después de esta charla habrán otras en donde se profundizará en los otros, porque se me hace importantísimo para nosotros no solamente comprenderlos, sino aprovecharlos, los que nos faltan por cumplir y los que hacemos ya más frecuentemente, como el de la confesión, ¿no? Entonces, pues sí, en verdad, muchísimas gracias por esa enseñanza tan grande. Que Con mucho gusto. Ahí lo mismo. No sé, sí, me gustaría, como no sé si hay algunas preguntas.